Bienvenidos. En un movimiento que ha generado gran controversia, el gobierno argentino ha iniciado un proceso para privatizar los pasos fronterizos terrestres del país. Según información reciente, el gobierno ha avanzado en un paquete de licitaciones y concesiones que buscan darle un nuevo rol a los pasos fronterizos, con un enfoque en la participación privada. En este video, exploraremos los detalles de este plan y qué implica para el futuro de la infraestructura y la economía del país. Son un sistema mixto durante el kirchnerismo. El macrismo había intentado, ¿no? Privatizarlas con las famosas PPP. Y ahora, ¿cuál es la mirada del gobierno? Que también, insisto, tiene que ver con algunos pasos fronterizos, Corrientes, Ushuaia. Bueno, en realidad lo que pasa con las rutas, te diría que es básicamente una gran crónica de fracasos, ¿no? Que lleva desde 1990 que empezaron las concesiones viales, ¿te acordás? Aquellas de las rutas nacionales que nos pusieron peajes, algunas se hicieron obras, otras quedaron suspendidas. Y después fue todo, digamos, un camino bamboleante, para decirlo en términos viales, de banquina en banquina, ¿no? De privatizaciones a estatizaciones. Después pasamos por un momento largo, muy largo, de gerenciamiento, por decirle una palabra que no tenga que ver con el derecho penal, a todo lo que hizo Néstor y Cristina Kirchner con las rutas nacionales, ¿no? Toda la causa vialidad, todas las causas que hemos visto que se hizo, que se instruyeron básicamente con el dinero, o con, si querés, con los delitos que se cometían con el dinero que iba para las rutas. Luego, como vos bien decís, viene Macri, hace el proceso de PPP. Ese proceso, imagínate que queda trunco por los últimos 2 años, año y medio, de la gran crisis que tiene el gobierno de Mauricio Macri. También por la causa Cuadernos, porque esto se entrega en julio de 2018 y en agosto se conoce aquella causa que tenía, como te diría, involucrados, hoy ya procesados, te diría que a todos, a gran parte de los que habían ganado esas PPP. Eso queda en la nada y finalmente viene Alberto Fernández, estatiza. ¿Y ahora qué va a hacer Milei? Bueno, ahora volvemos a foja cero, digamos, el juego de la OCA vuelve al número 1, al casillero 1, y se hace un esquema similar al que hizo Menem en aquel momento, ¿no? Te estoy hablando del 90, sí, que es básicamente entregarle el corredor a una empresa que tiene que cobrar un determinado peaje y con ese peaje hacer las obras necesarias. Si vos me decís, ¿es posible que haya algún cambio o que digamos que las rutas mejoren con lo que aportan los automovilistas solamente con el peaje? Te diría que es muy difícil, porque son obras muy caras que requieren muchísimo, digamos, flujo y, digamos, muchos años de ponerle dinero. Y la verdad que el peaje en la Argentina es muy barato, habría que multiplicarlo por varias veces. Lo que vemos en muchas rutas, ¿no? No sé si... claro, que el concesionario hace lo mínimo indispensable. Bueno, el concesionario ahora lo que se va a hacer es un proyecto o un proceso donde lo que se le va a pedir es mantención y cobrar peaje y, si querés, mantener, por ejemplo, el pasto cortado, que ahora ni siquiera se hace, el bacheo y nada más. Pero la extensión de la ruta, nadie sabe cómo se va a hacer. Cuando digo extensión, no digo es hacerla más larga, sino en general hacerla más ancha, ¿no? Ya sea con doble vía o con rutas seguras o con alguna otra, digamos, estructura más acorde a los tiempos de hoy, que la mayoría de las rutas que tenemos nosotros, que están construidas hace muchísimas décadas, para otro transporte, para otro tipo de vehículo, para otro peso, para otras velocidades, en fin, ¿no? Entiendo que también es extensivo a los duty. ¿No eran privados ya? No. A lo que te referís es a los pasos fronterizos. Ajá. Y eso no es una reprivatización, sino que es una privatización. Okay. Lo que el gobierno puso en marcha es un plan para entregar, digamos, todas lo que podríamos decirle el área de servicio. Cuando llegas a un paso fronterizo del lado argentino, por ejemplo, en algunos lugares hay terminales de carga, hay depósitos fiscales, hay, bueno, obviamente estacionamiento y demás. O sea, mejorar toda esa infraestructura, agregar otro tipo de servicios, de gomerías hasta, te diría, hoteles y todo tipo de servicio para los transportes de carga, que suele muchas veces permanecer en el lugar varios días, perdón. Y a su vez este proceso que viene de la mano de un proyecto del Ministerio del Interior, acompañado por Defensa y Seguridad, que son los otros 2 organismos que intervienen en esas zonas de frontera, además
de la ex AFIP, ahora la ARCA, lo cierto es que lo que se va a permitir es que se establezcan ahí también que el concesionario de esos predios pueda poner algún tipo de emprendimientos comercial, desde, por ejemplo, lugares de esparcimiento hasta hoteles y free shops. Los free shops sí son privados, pero no hay en los pasos fronterizos terrestres en la Argentina. No hay. Vos no vas a un paso fronterizo y antes de cruzar tenés ahí un free shop, sino que no existe. Bueno, ahora este proyecto establece que van a poder, además de todas las áreas de servicios, especialmente para turismo, pasajeros y carga, se va a poder hacer emprendimientos comerciales, como te digo, hoteles, free shops, etcétera. Diego, cuando hablas de que todavía no se sabe cómo van a seguir esas obras de extensión, ¿no? Digo, ¿ponés ahí el margen de duda sobre una participación estatal o bajo ningún aspecto? Y por supuesto se va a llamar a licitación para, bueno, los privados. Mirá, desde que el mundo es mundo han pasado muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo que todos los humanos debemos respirar para vivir. Otra cosa que ha sucedido y que nunca nadie resolvió otra cosa o digamos, pudo inventar otra cosa es cómo se financia la infraestructura. Ahí está Fabio, o estaba Fabio Ketlas, que es un enorme especialista. La infraestructura se financia o con dinero del Estado o con dinero de los usuarios. No hay otra manera de financiar la infraestructura. Uno me podría decir, bueno, con crédito. Sí, el crédito se paga o con dinero del Estado o con dinero de los peajes. No hay otra manera. Nadie nunca jamás en la historia de la humanidad inventó otra manera de financiar una obra de infraestructura. Entonces la duda es, ¿quién va a poner ahora, después de 40 años de fracaso, a una verdadera crisis vial, donde estás a una maniobra de la muerte en cada ruta argentina? Ahí estás viendo, fíjate lo que es eso que está ahí pasando al aire. Sí. Mandamos un dron el otro día a un lugar que eso es el nudo que comunica la ruta más importante del Mercosur, que tiene a la aduana más importante terrestre de la Argentina, que es la de Paso de los Libres, que va a Brasil, con la Panamericana. Fíjate lo que son esos cráteres, que los autos van en diagonal, los camiones en diagonal, para ingresar a Panamericana, la Ruta 9. Bueno, después de semejante caos en la infraestructura vial, que claramente no es endosable a Milei, sí a la democracia, si querés, bueno, ¿quién va a poner de ahora en más el dinero? Bueno, es la gran duda, ¿no? Yo soy un poco pesimista, conociendo lo que son los montos de inversión de semejantes obras, que pueda salir solamente del peaje, ¿no? Aunque te la den por muchos años, aunque te den una concesión por muchísimos años, bueno, vos deberías usar esos años para el repago de la obra. Ahora, en la Argentina, el costo de financiamiento y demás que tienen los privados, por eso es tan importante muchas veces el riesgo de país y más, hace que sea muy difícil conseguir créditos baratos, los créditos son caros, para repagarlos hay que tener muchos años de un peaje que remunere todo, ¿no? Y eso nunca ha sucedido, desde que existen los peajes, que han quedado muchas veces atrasados o retrasados, un poco a expensas de lo que la política, o de la política inflacionaria, o la política electoral diga, ¿no? Y muchas veces, como te digo, hemos pagado, como dice la vicepresidenta, 2 chirolas, ¿no? Muchas veces por los peajes de las rutas nacionales, y las obras han quedado sin hacer, ¿no? Está claro. Esto dicho desde un conocimiento muy claro de que muchas de esas obras se han pagado y no se han hecho, ¿no? O se han pagado enormes cifras, han devuelto una gran parte y las rutas siguen igual. Diego, muchísimas gracias, un placer tenerte, ¿eh? Te mandamos un abrazo. Bueno, un saludo grande. Esta semana se arranca el debate parlamentario, entre otras cosas, para ver si se produce la eliminación de las PASO. Es un tema que también se va a tratar en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Vos estás a favor de la eliminación, de la suspensión? ¿Cuál es tu postura? No, yo estoy a favor de la eliminación. Me parece que la suspensión es una medida coyuntural que en todo caso puede responder más a las necesidades de la política y no a un compromiso genuino con los contribuyentes o de una convicción férrea con respecto a que un mecanismo sirve o no sirve. Entonces lo que yo espero es que el debate lo demos para eliminarlas. Y después si se llega con los votos a suspenderla, bueno, que se hagan cargo aquellos que especulan electoralmente y no se animan a poner lo que hay que poner arriba de la mesa. Ramiro. También estoy a favor de la eliminación de las PASO.
Entiendo igualmente que esta es una preocupación que puede haber en la política en general y no es las preocupaciones de los argentinos. Me gustaría más que nos concentremos en las preocupaciones de los argentinos. Y más teniendo la oportunidad de estando en un medio que es tan visto, no dejar de lado las situaciones que se viven en términos internacionales, también como en Venezuela. Disculpen que me escapo de la pregunta, pero si no, termino pecando de lo que yo me quejaba cuando no era político, que miraba un programa de televisión y veía que la agenda iba a lugares donde a mí no me preocupaba. O sea, creo que la mayor preocupación que tenemos que tener los que somos dirigentes políticos hoy está en solucionar los problemas a la gente. O sea, por supuesto estoy a favor de la eliminación de las PASO, porque las PASO no le solucionan los problemas a la sociedad, sino que las hacen ir a votar una vez más y aparte tener un costo económico. Pero después tenemos que concentrarnos en seguir este rumbo económico y las medidas que va tomando el gobierno, que son las correctas. Quería hablar del otro tema que arrancaba la semana. ¿Va a llegar guita del FMI? Se lo preguntamos a Camaño. ¿Y cuándo? ¿No? Porque esa es la otra. Después de una semana de revisión, recordemos el ministro de Economía se volvió antes justamente de ese viaje a Davos, entre otras cosas también hacía obviamente el anuncio de lo que tenía que ver con la baja de retenciones, pero lo primordial era esto, ¿no? Tratar de dar buena nota con el fondo y después obviamente esperar el voto del board, que entiendo que es bastante avanzado abril, o sea que tampoco sé si la plata aparecerá en marzo, ¿no? Que sería la expectativa. Y hubo un desembolso que quedó sin desembolsar, valga la redundancia. Son 1.000 millones, ¿no? Sí, ese es el que quedó en el aire, digamos, de 2 revisiones que se habían juntado y nunca se cumplió el trámite, digamos, para que se diera el desembolso. Hay que ver qué pasa con eso. Eso está aprobado y podría el llegar gobierno. Sí, lo que pasa es que el gobierno directamente fue por un nuevo acuerdo, digamos, que aparentemente es un nuevo stand-by, digamos, pero no sabemos. Donde el gobierno tiene la pretensión de que haya un tramo de financiamiento neto, o sea, que te presten más de lo que tenés que pagar, porque hay que pagar el facilidad. Ahora se terminó de pagar el stand-by de Macri el 2018, hay que pagar el facilidades extendidas 2022, 3 pagos de intereses primero y después pagos de intereses y capital. Entonces, en principio, en el fondo, lo bueno sería que te refinancie, digamos, que te preste para pagarle, que era lo que venía pasando, y además el gobierno pretende que haya un tramo de financiamiento neto. Ahí va a estar la discusión. Podría ser que llegues a un acuerdo, digamos, vaya al board y no venga todo el desembolso junto, sino que haya tramos y que el grueso que después para las elecciones sujeta a determinadas cosas que se tengan que hacer. Hay que verlo, hay que ver cómo se da el gobierno tiene a favor que hizo muy bien los deberes fiscales y eso para el fondo es muy importante y tal vez donde hay ruidos en lo cambiario y ahí está el eje de la discusión. Sobre ese financiamiento neto, ¿no? Sí. De llegar, lo que habla, bueno, el propio Milei dijo que si consiguen ese financiamiento se podría salir más rápido el cepo. Sí, acelera la salida. Bueno, esto es así, ¿cuándo podría darse de ser así? Claro, él pretende aplicar ese tramo de financiamiento neto que le daría al fondo a mejorarle el balance del Banco Central, diciéndolo rapidito, digamos, cancelar letras intransferibles. Hay que ver si el fondo está de acuerdo con eso, porque al fondo no le gusta apretar su fondo justamente para eso. Sí. Entonces hay que ver ahí cuánto juega la política, cuánto juega el resto del board, que tiene otra política, porque también está Japón, Europa, no solo los Estados Unidos. Por eso ahí creo lo cambiario, creo que donde puede estar la discusión en lo fiscal, hablan más que el mismo idioma, digamos, el gobierno más fiscalista que el propio fondo. ¿Cuánto pesa ahí el cambio de gobierno, ¿no? Antes, el año pasado, era casi tensa la relación con el fondo con siempre un FMI es muy que lo corría hasta por izquierda, que le decía que... Sí, pero el fondo siempre es muy diplomático, digamos, siempre intenta llevar las cosas. Bueno, Argentina tiene experiencias con otros fondos más duros que sí te cortaban un poco, digamos, cuando estaba en Kruger, por ejemplo. Este fondo no tiene nada que ver con eso. Ya lo hemos visto en los últimos 10 años más o menos. Sí, nada que ver. El abrazo, ¿no? con Cristalino. Fondo le entregó la cabeza del negociador argentino, del caso argentino, digamos, antes de Trump. Este es un fondo mucho más conciliador, digamos. Sí, igual tampoco que le entregó lo corrió. Sí, es un fondo mucho más conciliador, pero hace rato, no de ahora, digamos, hace rato. Ya con Alberti, con Massa, era mucho más conciliador. Pero la ventaja del cambio de administración es que en lo fiscal hablan el mismo idioma. Eso es una ventaja indiscutible, digamos. Lo otro ya empezaba mal, digamos. Esto empieza mejor. Después el ruido está en lo cambiario, en todo caso. Bien. ¿Una mirada sobre la economía, Ramiro? Bueno, creo que
está explicando muy bien. O sea, creo que el Fondo Monetario debe estar sorprendido de que un país tenga tanta conducta fiscal. Creo que no se dio a lo largo de toda la historia del mundo capitalista moderno, donde los países siempre iban y tenían que dar examen ante el fondo. En este caso, el examen está totalmente aprobado, porque si tenemos un equilibrio fiscal en tan poco tiempo y tan exitoso, el Fondo Monetario debe estar sorprendido y seguramente nos van a utilizar como caso ejemplar para otros países. Sigue reclamando por las restricciones cambiarias, ¿no? Sí. Y está bien, porque el presidente también lo hace. O sea, Bueno, estamos totalmente alineados entonces, porque el presidente también ayer se quejó, mostraron ustedes un video recién, que está quejando de las restricciones y sabemos que es el paso consiguiente. También se festeja la baja de impuestos que se anunció el viernes. Cuando uno empieza a ver toda la política económica del gobierno, yo creo que va a quedar marcado en la historia para el Fondo Monetario de que vieron un gobierno que era más duro de lo que ellos pretendían. Nos sorprendimos del buen trabajo que se hizo. Hoy lo que nos sorprendía en redes, y te voy a aprovechar aquí también para tu mirada, Ramiro, era el ida y vuelta que se producía entre Donald Trump y Petro, el presidente justamente de Colombia, justamente porque un avión de detenidos y deportados colombianos iba rumbo a Colombia y el presidente no lo dejó